Probablemente uno de mis momentos más orgullosos cuando era un joven adulto fue la primera vez que firmé mi nombre en el contrato de arrendamiento de una casa que estaba alquilando con dos de mis amigos, Juan y Ana. Los tres nos conocíamos desde que éramos niños, así que siempre habíamos planeado vivir juntos, pero verlo realmente suceder fue emocionante. Sin embargo, esa emoción desapareció rápidamente cuando las cosas en esa casa comenzaron de manera realmente extraña, y nos dimos cuenta de que no podíamos vivir en ese lugar. La primera noche que nos mudamos fue bastante normal en su mayoría. La única cosa extraña que sucedió fue justo antes de acostarme, alrededor de las 12:30 o 1 de la madrugada. Después de desempacar algunas cosas, decidí ducharme, tomar un rápido bocado y acostarme. Mientras me estaba duchando, juraría que escuché un ruido de golpeteo proveniente del otro lado de la pared del baño, que estaría en el exterior de la casa. Sin embargo, simplemente atribuí el ruido a una pequeña fuga detrás de la pared que provenía de la tubería que conduce a la ducha, así que no le presté atención. Después de terminar en el baño, fui a la cocina para tomar un bocado, y mientras caminaba por el pasillo, escuché nuevamente ese ruido de golpeteo, como si me estuviera siguiendo. Pero nuevamente, para que eso ocurriera, el ruido tendría que provenir del exterior de la casa. Esta vez decidí investigar, así que antes de tomar un bocado, me puse los zapatos y salí corriendo para verificar si había algo que estuviera haciendo ese ruido. Era bastante oscuro afuera, y las luces de nuestra casa no eran las más brillantes, por lo que no podía ver mucho. Pero según lo que pude notar, no había nadie allí. Así que regresé adentro, cerré la puerta y continué lo que estaba haciendo antes de irme a dormir. A la mañana siguiente, me levanté y fui a la cocina a tomar café. Ana me sorprendió cuando me preguntó si había escuchado ruidos extraños provenientes del exterior la noche anterior. Le dije que había escuchado un ruido de golpeteo, pero lo que ella había escuchado era completamente diferente. Dijo que alrededor de las 3 de la mañana hubo un ruido gutural y aullante que parecía provenir del bosque al otro lado de nuestro patio trasero. Hablamos con Juan sobre las diferentes cosas que habíamos escuchado, pero él dijo que estaba profundamente dormido cuando ocurrió todo y no escuchó nada. Y sinceramente, creo que al principio no nos creyó. Lamentablemente, él aprendió de primera mano que ninguno de nosotros estaba loco. Después del trabajo ese día decidimos terminar de desempacar juntos y pedir pizza para celebrar. Cuando el repartidor llegó a la casa, nos sorprendió a todos cuando nos hizo una pregunta muy extraña. ¿Has escuchado los ruidos todavía? Sacudí la cabeza confundido antes de preguntarle qué quería decir con eso. Aparentemente, estaba cerca de la mujer que vivía en la casa antes que nosotros y afirmó que en sus primeras noches en la casa, dijo que había extraños ruidos provenientes del bosque. Los tres nos quedamos sorprendidos por lo que estábamos escuchando, y Juan estaba convencido de que habíamos dado una propina extra al repartidor para contar la historia. Pero ese no fue el caso. Esa noche todos escuchamos lo que solo podíamos suponer que la antigua residente había estado escuchando. Comenzó alrededor de las 11:30 esa noche, un poco antes que la noche anterior. Esta vez estábamos todos sentados en el sofá, listos para ir a nuestras respectivas habitaciones, cuando escuchamos ese extraño ruido de golpeteo en las paredes. Esta vez sonaba como si viniera de la pared hacia la parte trasera de la casa. Los ojos de Juan se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no estaba mintiendo, y de que Ana también podía estar diciendo la verdad. Los tres decidimos no perder tiempo y salimos afuera para investigar el sonido. Juan y Ana salieron por la puerta principal, y les dije que yo saldría por la puerta lateral cerca de la cocina, para poder ver si alguien intentaba huir. Desearía que eso hubiera sido lo que sucedió. Salí alrededor del costado de la casa antes de que Juan y Ana pudieran llegar allí, y me sorprendí al ver lo que parecía ser un hombre desnutrido y cubierto de suciedad, golpeando de manera errática en el costado de nuestra casa. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Juan y Ana aparecieron desde el otro lado y alertaron al extraño, quien al darse cuenta de que estaban allí, trató de escapar, sin darse cuenta de que yo estaba detrás de él. Se detuvo en seco cuando me vio, y fue entonces cuando su expresión de miedo pareció convertirse en enojo. Fijó la mirada en mí y emitió un grito gutural tan fuerte que apenas podía escuchar a Juan decirnos a mí y a Ana que corriéramos.
mientras él empujaba al hombre por detrás, haciéndolo caer al suelo. Los tres corrimos hacia la casa y cerramos las puertas antes de llamar a la policía. Cuando llegaron a la casa, el hombre ya se había ido. Afortunadamente, después de darles la descripción, sabían exactamente a quién buscar. Según los oficiales, un vecino que vivía a unas cuantas casas de la nuestra tenía un hijo adulto que estaba dentro y fuera del hospital psiquiátrico mensualmente debido a episodios psicóticos. Sospechaban que estaba experimentando uno de esos episodios y fueron a su casa, donde lo encontraron exactamente como lo habíamos descrito, cubierto de suciedad y aparentemente incoherente. Afortunadamente para nosotros, tuvimos tiempo de cancelar el contrato de arrendamiento antes de que se finalizara y encontramos una casa diferente para alquilar juntos. El segundo lugar al que mi esposa y yo nos mudamos resultó ser la primera casa real que habíamos alquilado, y en comparación con nuestro antiguo apartamento, este lugar era un palacio, aunque solo tenía un dormitorio. Pero eso era todo lo que necesitábamos, y a pesar de que el alquiler era un poco alto, nos encantaba ese lugar. El único problema que tuvimos fue durante las primeras 2 semanas que vivimos allí, cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder realmente la noche antes de nuestra primera noche en esa casa. Verás, antes de mudarnos oficialmente, pudimos obtener las llaves del agente inmobiliario y mover la mayoría de nuestras cajas el día anterior. De esa manera, por la mañana, solo teníamos que llevar algunas cosas esenciales, y el resto de nuestras pertenencias estaban listas para ser desempaquetadas. Sin embargo, cuando llegamos esa mañana, ambos nos sorprendimos al ver que algunas de las cajas parecían haber sido abiertas. Llamamos al agente inmobiliario y le preguntamos si alguien había pasado por la casa, y ella nos aseguró que no habría sido posible. Decidimos simplemente dejarlo pasar como algo que debió haber sucedido cuando dejamos las cajas el día anterior y seguimos adelante. Ojalá hubiéramos pensado un poco más en ello, porque en retrospectiva estaba claro que alguien había revisado nuestras cosas, pero ya no había vuelta atrás. Ese día desempacamos todo lo que teníamos, que no era mucho, lo cual estaba bien porque la casa venía completamente amueblada. Esa noche, antes de acostarnos, recuerdo haber cerrado con llave la puerta principal, pero a la mañana siguiente parecía que no lo había hecho. Después de despertar, mi esposa y yo nos sorprendimos al ver que algunas cosas en la cocina habían sido movidas. Al principio pensé que ella se había levantado y había tenido un bocadillo tarde en la noche, pero cuando ella me acusó de hacer exactamente lo mismo, supe que no podía ser el caso. Le aseguré que no lo había hecho, pero ninguno de nosotros pudo entender por qué la tostadora había sido movida y parecía que había migas de pan por toda la encimera. Sin embargo, ninguno de nosotros admitió haber hecho tostadas en medio de la noche, así que decidimos seguir adelante. Aunque, una vez más, desearía que hubiéramos cuestionado un poco más eso. Durante la próxima semana, cosas como esas seguían sucediendo y en ese punto, mi esposa y yo estábamos seguros de que ninguno de nosotros lo estaba haciendo. Así que finalmente decidí ceder y comprar una pequeña cámara en Walmart y colocarla de manera que pudiera ver tanto la sala de estar como la cocina. Eran alrededor de las 2:15 de la mañana, cuando me desperté con una notificación en mi teléfono, y al mirar, era de la aplicación a la que estaba conectada la cámara, que decía «Detectado movimiento». Toqué el escáner de huellas dactilares en mi teléfono para desbloquearlo, y cuando la cámara se abrió, mi corazón casi se detuvo. Justo en medio de la sala de estar, podía ver a un hombre que parecía dirigirse hacia la cocina. Pude ver que había entrado por la puerta principal porque todavía estaba abierta de par en par. Así que decidí despertar a mi esposa con calma y antes de mostrarle el teléfono, le dije que se quedara en silencio para que el hombre que había entrado no se diera cuenta de que estábamos despiertos. Después de explicarle en voz baja que alguien estaba en la casa, llamé a la policía y le dije al despachador lo que estaba pasando en un susurro lo más bajo que pude. Mientras esperábamos a que llegara la policía, mi esposa y yo observamos la cámara y quedamos absolutamente asombrados por lo cómodo que parecía estar el intruso en nuestra casa, mientras se servía de nuestra comida en la cocina. La policía llegó a nuestra casa unos minutos después, y el hombre notó las luces intermitentes cuando entraron en la entrada y decidió intentar escapar por la puerta trasera.
Nuevamente corrió por la casa como si la conociera a la perfección. Sabía que la otra puerta estaba al final del pasillo, pero afortunadamente, los policías pensaron que eso podría suceder, y mientras 2 oficiales entraban por la puerta principal, otros 2 esperaban afuera y lograron atraparlo. Resultó ser el inquilino anterior que alquilaba el lugar y había sido desalojado antes de que nos mudáramos. Aparentemente estaba sin hogar y había conservado la llave de la casa, que usaba para entrar y robar comida todas las noches que vivimos allí. Incluso admitió haber dormido en la casa durante 2 semanas antes de que nos mudáramos oficialmente. Así que si puedo decirte una cosa, es que siempre cambies las cerraduras cuando te mudes a un lugar nuevo. Cuando tenía alrededor de 7 años, recuerdo estar en casa con mi hermana, que tenía unos 14 o 15 años. Vivíamos en un pequeño pueblo de Texas donde todos se conocían. En esta noche en particular, nuestros padres habían permitido que mi hermana me cuidara, y estábamos solos en casa. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos bien. Eran alrededor de las 8 de la noche durante el invierno, por lo que ya estaba oscuro afuera. Estábamos en la sala de estar donde estaba el televisor. Nuestra casa tenía una característica única en forma de una gran puerta de cristal que daba al patio trasero. Esta puerta formaba parte de una pared hecha completamente de ventanas, por lo que cuando oscurecía afuera y la luz del patio trasero estaba apagada, lo que solía ser el caso, no podíamos ver nada más allá del cristal. Todo estaba completamente oscuro. Al otro lado de la habitación estaba la puerta principal, que tenía un pequeño vestíbulo. Tenía una puerta sólida, por lo que no se podía ver lo que había al otro lado, excepto por algunos pequeños agujeros de vidrio que permitían ver quién estaba afuera si alguien tocaba el timbre. Después de ver nuestro programa de televisión durante unos 45 minutos, comenzaron a hablar de la búsqueda de un hombre loco. De repente, escuchamos ruidos fuertes provenientes de nuestra puerta principal. Los golpes eran intensos y nos asustaron mucho. Saltamos y gritamos fuerte, luego toda la casa quedó completamente en silencio. Las únicas luces encendidas eran las de la cocina por el pasillo y la del televisor. Empezamos a pensar que tal vez algo había golpeado contra la puerta de nuestro porche. Estábamos en el oeste de Texas, donde los vientos fuertes eran bastante comunes. Nos quedamos calladas, agarrándonos fuertemente mientras la oleada de adrenalina comenzaba a desvanecerse. Justo cuando estábamos a punto de decir que todo estaba bien, escuchamos la puerta de tormenta afuera de nuestra puerta principal cerrarse. Significaba que alguien había abierto esa puerta para poder golpear nuestra puerta principal. Ambas nos quedamos congeladas en medio de la habitación, sentadas en el suelo donde habíamos estado viendo televisión. Mi hermana se arrastró lentamente hacia el televisor y lo apagó. Era un televisor antiguo que requería girar un dial de metal para apagarlo, y hacía un ruido bastante fuerte cuando lo hacía. Ahora solo estábamos las 2 en una habitación ligeramente iluminada con la luz de la cocina al final del pasillo. No puedo recordar cuánto tiempo pasó mientras permanecimos congeladas. Yo estaba sentada de rodillas y mi hermana estaba agazapada cerca del televisor, que ahora estaba apagado. Pero seguimos mirándonos y luego mirando la puerta principal. Recuerdo esta parte con mucha claridad. Me giré para mirar la pared trasera con las ventanas y la puerta de cristal, y escuchamos el sonido del pomo de la puerta trasera girando. La puerta estaba cerrada con el pomo, pero habíamos olvidado usar el cerrojo, así que temblaba un poco como si alguien intentara abrirla suavemente. Pero aún así, no hicimos un solo sonido. Simplemente nos sentamos allí conteniendo la respiración por miedo. Entonces, de repente, hubo ruidos fuertes de golpes. Sonaba realmente aterrador, como si alguien estuviera tratando con fuerza de abrir la puerta, sacudiéndola de un lado a otro. Toda la pared de ventanas vibraba violentamente, y podía ver mis reflejos volviéndose borrosos y luego claros de nuevo con cada sacudida de la puerta. Ahora mi hermana no pudo contener su miedo y comenzó a gritar en voz alta. Yo todavía estaba congelada en el suelo, incapaz de moverme, pero luego ella se levantó y me arrastró a su habitación, cerrando la puerta de un golpe. Usó su colchón y cualquier otra cosa que pudo encontrar para bloquear la puerta por seguridad. Afortunadamente, había recordado llevar el teléfono consigo, pero en su pánico no pudo recordar el número para llamar al sheriff, así que tuvimos que averiguarlo juntas. Pero aún así,
No pudimos encontrar ningún número de teléfono para llamar a la policía. Entonces mi hermana marcó rápidamente el número de un amigo en el teléfono, hablando con respiraciones cortas y jadeantes, explicando que alguien estaba tratando de entrar en nuestra casa y necesitaba ayuda de inmediato. Mientras tanto, yo estaba acurrucada en el suelo temblando incontrolablemente. No escuchamos nada más hasta que vimos las luces del auto del amigo de mi hermana y sus padres acercándose a nuestra casa. Nunca supimos quién estaba en la puerta ni por qué intentaban entrar. No hubo otros signos de algo inusual, excepto por algunas marcas de roces en la parte inferior de la puerta trasera. No podíamos recordar si esas marcas ya estaban allí o no. Desde ese incidente, nunca ha vuelto a suceder nada parecido a ninguno de nosotros. Pero una cosa es segura: nunca olvidamos volver a cerrar una puerta después de entrar en ella. Después de graduarme de la Universidad de Nueva York, decidí mudarme a Pensilvania por trabajo, buscando un cambio de ritmo. El lugar al que me mudé era muy rural, en comparación con lo que estaba acostumbrada, y de inmediato pensé que la gente era más amable. Ni siquiera tuve que presentarme al vecino antes de que él y su hijo ofrecieran ayudarme a sacar algunas cosas más pesadas del camión. Era solo mi mamá y yo conduciendo el camión con todas mis cosas, así que cuando ofrecieron ayudar, realmente lo apreciamos. Mientras tanto, yo me centré principalmente en asegurarme de sacar todo del camión y colocarlo en las habitaciones correctas. Cuando finalmente terminamos, agradecí a Roberto y su hijo David por ayudar a mover mis cosas y por prestarnos una mano para armar la cama, pero ellos dijeron que no era un problema y me dejaron saber que si alguna vez necesitaba algo, solo tenía que llamar, dejando su número en la encimera. Mi mamá se quedó durante algunas horas y me ayudó a desempacar algunas cajas, y cuando se fue ya estaba oscuro. Debo admitir que fue un poco extraño estar sola por primera vez, pero por alguna razón no me sentí asustada en absoluto, al menos no al principio. No fue hasta alrededor de las 10 de esa noche que mi estado de ánimo comenzó a tomar un giro serio. Estaba viendo un episodio de Survivor en la televisión y disfrutando de tener un lugar entero para mí, cuando pensé que vi algo moverse de reojo. Me quedé inmóvil mientras miraba hacia la ventana que daba al patio delantero, pero no podía ver nada debido a lo oscuro que estaba afuera en comparación con el interior. Decidí levantarme y cerrar las cortinas solo para estar seguro, pero a partir de ese momento no pude quitarme la sensación de que, sin importar a dónde fuera en mi casa, algo me estaba observando. Llegó al punto en que incluso llamé a mis padres para calmarme, y después de que me dijeron que probablemente eran solo trucos de mi mente, finalmente logré sacudir la sensación. Sin embargo, estuve en el teléfono con mi mamá durante demasiado tiempo, y cuando finalmente colgué, me di cuenta de lo cansada que estaba y pensé que era hora de acostarme. Hice mi rutina nocturna habitual y tomé un vaso de agua antes de dirigirme a mi habitación. En ese momento había olvidado por completo el incidente de esa noche, y ni siquiera pensé en cerrar las persianas. Hasta el día de hoy esa es una decisión que lamento y que nunca volveré a descuidar. No pasó mucho tiempo después de acostarme cuando algo hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Podía escuchar claramente el sonido de cosas crujientes en el suelo afuera de mi ventana, y antes de que pudiera girarme completamente en mi cama para enfrentarlo, vi un destello brillante. Grité tan fuerte como pude cuando me di cuenta de que alguien acababa de tomar una foto mía desde afuera de mi ventana, y cuando me quedé en silencio, pude escuchar el sonido de esa persona huyendo. Agarré mi teléfono y corrí hacia la ventana. Una vez allí, la abrí y apunté mi linterna afuera hacia mi patio, y aunque apenas podía verlo, pude distinguir lo que parecía la silueta de alguien corriendo hacia la casa de mi vecino. Inmediatamente llamé a mis padres y a la policía, quienes vinieron a mi casa tan rápido como pudieron, incluso si no teníamos evidencia clara de quién estaba afuera de mi ventana tomando fotos de mí. La policía habló con mis vecinos, y cuando lo hicieron, aparentemente hablaron con el hijo, David, quien no se dio cuenta de que su padre estaba en problemas, y dejó escapar que acababa de llegar a casa, a pesar de que Roberto le había dicho al oficial que había estado dentro toda la noche. Después de interrogar a Roberto un poco más, finalmente admitió que me estaba observando a través de mi ventana, y que cuando creyó que estaba dormida, decidió tomar una foto de mí, sin darse cuenta de que tenía el flash encendido.
Roberto tuvo problemas, pero cuando me di cuenta de que solo recibió una pequeña multa, decidí que mi opción más segura era mudarme de nuevo con mis padres hasta que pudiera encontrar un lugar mejor para vivir.